¿Qué tal, horromaníacos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su humilde canal. Sean bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy les traigo un caso bastante interesante. Hoy hablaremos de Jane Toppan, una enfermera bastante maquiavélica y aterradora que tenía unos gustos bastante macabros. Así que no se vayan, comenzamos. Jane Toppan nació con el nombre de Honora Kelly. De su pasado no se conoce mucho, no se tienen muchos antecedentes de sus orígenes, pero se sabe que sus padres eran inmigrantes irlandeses. Su madre, Bridget Kelly, murió de tuberculosis cuando ella era muy joven. Su padre, Peter Kelly, era reconocido por su alcoholismo. Era una persona abusiva, excéntrica. En su vecindario lo conocían como Peter el Crack. Él trabajaba como sastre, pero su locura y su alcoholismo lo llevaron a hacer cosas completamente irracionales. Una de ellas, la cual se pudiera considerar la más atroz, fue que en una ocasión cosió sus propios párpados dentro de un ataque de histeria. Como podemos ver, la vida de Jane Toppan no fue la mejor de todas. Después de la muerte de su madre, su padre la llevaría junto con su hermana de 8 años a un asilo donde jamás volvería por ellas. Cuando las personas del orfanato vieron las condiciones en las que estaban las niñas, no dudaron ni un segundo en acogerlas, ya que su estado de salud era bastante desfavorable. No existen más antecedentes de lo que sucedió con estas niñas a lo largo de su estadía en el orfanato. Sin embargo, un año después de que llegaron ahí, Honora fue adoptada de manera informal por una familia, conformado por Anne y Abner Toppan. De ahí es donde viene su apellido con el que se hizo famosa. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner cada vez más tristes y lamentables. La niña no fue adoptada para ser otro miembro más de la familia, sino que fue adoptada para servir como sirvienta en el hogar de esta familia. Los contratos de servidumbre en aquellos entonces eran bastante macabros, ya que no se les pagaba de manera económica, sino que se les pagaba dándoles una introducción al nuevo mundo, trabajando así para una familia adinerada que los podía posicionar en la sociedad. En esos entonces era la única manera de que personas de bajos recursos pudieran sobresalir en la sociedad e introducirse a esta. La familia Toppan ya tenía a una hija, Elizabeth, la cual no se llevaba para nada bien con Honora. Ahora con nuevo nombre y nuevo apellido, Jane Toppan no llevaría una vida más sencilla, incluso todo lo contrario. Tanto su madre adoptiva como su padre la maltrataban de manera psicológica y la humillaban de diferentes maneras. No la hacían sentirse en familia, sino todo lo contrario. Se cercioraban de que ella estuviera en su lugar como sirvienta. La relación con su hermana adoptiva era completamente disfuncional. Incluso no existía ninguna señal de cariño entre ellas, sino todo lo contrario. Había celos, resentimiento, coraje y hasta cierto punto odio. Pero se dice que el peor suceso y el que más marcó a Jane Toppan fue una decepción amorosa cuando era muy joven. Ella estaba completamente enamorada de un chico, incluso se habían comprometido, pero por cuestiones de trabajo, el chico tuvo que cambiar de ciudad y fue aquí donde él encontró a otra mujer con la cual terminaría casándose. Esto generó en Jane una actitud autodestructiva, incluso en 2 ocasiones intentó quitarse la vida. Esto lo volvió retraída, se cerraba en su mundo, era hostil con la gente. Un cambio en ella había sucedido. En 1885, Jane Toppan comenzó a prepararse y a estudiar como enfermera, lugar donde hizo a muchos amigos y era una persona muy querida y respetada. Sin embargo, en su trabajo se le destacaba por ser una persona obsesionada con las autopsias. Era algo que le llamaba muchísimo la atención. Era algo incluso hasta cierto punto como enfermizo. Y esto alertaba a todos sus compañeros, tanto supervisores como los demás enfermeros. Esto originó que todo el mundo la empezara a ver como un bicho raro. Era demasiado extraña su actitud y la empezaron a alejar, por lo que se empezó a convertir de nuevo en una persona solitaria. Sin embargo, supo ganarse la confianza de todos sus pacientes. Era una mujer muy atenta, se preocupaba por ellos, los hacía sentir bien y todos
pero todos sus pacientes se sentían acobijados con su personalidad. Tanto así que la llegaron a apodar incluso como Jane Holly. Sin embargo, sus sentimientos hacia los ancianos en especial eran bastante oscuros, ya que en su manera de entender eran personas que no valía la pena gastar recursos en ellos, eran personas inútiles que no servían para nada y que no merecía la pena que siguieran viviendo. Durante todo el tiempo que estuvo trabajando de enfermera, utilizaba a estas personas como conejillos de indias para realizar diferentes experimentos, les inyectaba distintos medicamentos para ver sus reacciones, entre ellos la morfina. Estas se las inyectaba en diferentes dosis, con la intención de ver cuáles eran los resultados. Sin embargo, esto con el tiempo fue escalando y la dosis la iba aumentando, al punto que los veía sufrir. Entonces se dio cuenta que para ella esto era algo que disfrutaba y se terminó volviendo una costumbre. En muchas ocasiones falsificaba los cuadros clínicos para poder meterse en las habitaciones y estar ahí supuestamente cuidándolos, pero lo que ella quería era verlos sufrir, era sentir cómo morían en sus brazos. La muerte era algo que la llenaba, era algo que la hacía sentir bien, incluso desataba en ella un sentimiento sexual. En 1889 terminarían despidiendo a Jane del Hospital General de Massachusetts por su extraña conducta. Sin embargo, su carrera de enfermera no terminaría ahí. Comenzó a ofrecer sus servicios de manera privada, cuidando a ancianos de familias con altos recursos. Así que siguió con sus malas prácticas, siguió matando a ancianos, pero ya no nada más los mataba por placer sexual, sino que también era parte de su estrategia económica, ya que robaba sus pertenencias cuando estaban en el lecho de su muerte. Pero las cosas no se quedarían así, esto escalaría un poco más. Su sed por mantener esa pasión, esa llama encendida por la muerte, se extendería aún más. Así que decidió empezar a asesinar a todo tipo de personas. Asesinó a su casero, a su hermana, a mucha gente, conocidos, compañeros de trabajo, pero su macabra conducta llegaría a su fin. Y todo esto gracias a que los familiares de una de sus víctimas decidirían exigir al gobierno un examen toxicológico de sus muertos. Y fue entonces donde se dieron cuenta que las personas habían fallecido por una sobredosis. Fue entonces cuando las autoridades pusieron en alerta a la policía y comenzaron a buscar a Jane Toppan por todos lados. En 1902, después de haber sido apresada, ella confesaría que había matado a más de 31 personas para satisfacer sus necesidades sexuales. El veredicto para Jane Toppan fue que padecía de sus facultades mentales y que lo mejor era que permaneciera en una institución psiquiátrica por el resto de sus días. Sin embargo, mucho tiempo después se dieron cuenta que toda la artimaña y todo este truco y teatro que habían armado entre ella y su abogado era únicamente para librarse de ir a prisión. Al final de cuentas terminaría en el manicomio por el resto de su vida. En una ocasión, en una entrevista, ella afirmó y declaró que todo esto se pudo haber evitado si ella hubiera tenido una buena familia y se hubiera sentido amada. Jane Toppan falleció en 1938 con 81 años de edad. Si el video te gustó, te agradecería que nos dejaras un like y que te suscribas al canal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Igual abajo te dejo el link a mi canal secundario. Buenas noches y felices pesadillas.